¿Qué recuerda de los meses anteriores a la Guerra Civil Española? Pues recuerdo que ya en octubre del 34 se inició la Guerra Civil, no declarada, pero de hecho ya, a través de los sucesos de octubre del 34 en Asturias, que abastecieron de armas a Zaña y Prieto a toda la chusma de los mineros. Hicieron un golpe de Estado, de alguna manera. Y a partir de entonces, ya la inestabilidad política ha sido una guerra civil, hasta el año 39, que terminó con la victoria. ¿Por qué cree que se produjo la Guerra Civil Española? Se produjo porque era una necesidad apremiante. No había lugar a dudas, porque cuando hay una facción que agrede y no deja parar a nadie y quebranta los quicios de la justicia, es necesaria que venga la armonía de la paz. ¿Cómo? A través del enfrentamiento de un bando o de otro. ¿En algún momento usted pensó que realmente podía producirse esa guerra? Claro que pensé, es que ya de hecho estábamos en guerra. Se tiene que producir de una u otra forma. No podía demorarse. Es decir, de alguna manera lo que entiende es que se estaba calentando el ambiente. Cada vez más creciendo iba. Era necesario que estallara el movimiento. ¿Quién tuvo la culpa? La culpa la tuvo el Frente Popular, el gobierno del Frente Popular. ¿Cree que la actitud del gobierno del Frente Popular fue finalmente el que provocó ese enfrentamiento? Efectivamente, y no hay lugar a dudas de ninguna clase, porque la historia lo va diciendo paso a paso, y de una verdad que es infalible e irrefutable. 18 de julio de 1936, ¿qué hace usted? A mí me coge en Zona Roja, mi pueblo de residencia, Cuenca, Alberca de Záncara, y pasan 5 o 6 o 7 días, van unas milicias de Villarroledo, toman el pueblo, cambian de alcalde y aquello se provoca pues un estado muy revolucionario, pero de forma moderada, localmente dentro del pueblo. Que no hay asesinatos, ni hay robos, ni hay encarcelamiento, ni nada. Un malestar, pero así se queda. ¿Qué profesión tenía usted en ese momento? Jornalero del campo. Es decir, era... Y peón de albañil, de todas. Era un obrero. Un obrero. Y sin embargo, se consideraba de derechas. Exactamente. Vamos, no me considero de derecha, ni de derecha ni de izquierda, porque yo a las derechas no estaba de acuerdo con ellas, por esos privilegios, etcétera, etcétera, especulativos que tenían como la empresa más fuerte, ¿no? Pero como quiera que la izquierda atentaba contra lo más fundamental para mí como católico y mis creencias religiosas, y eran enemigos de Dios visceralmente, y enemigos también de la derecha visceralmente, yo apelaba a lo que decía José Antonio, porque simpatizaba con José Antonio. Si bien es cierto que masas enormes están pasando hambre miserablemente, nosotros vamos a darle respuesta de inmediato, no a través de la violencia y el rencor, sino a través del amor, la justicia y la solidaridad. Y ese era mi criterio. ¿En qué momento comienzan las hostilidades militares en su vida? ¿En qué momento se moviliza? No, se movilizan las hostilidades militares el 18 de julio. Pero digo usted. Ah, no, yo. Es un jornalero. 30 de septiembre salgo voluntario del 36, como desconocido, para unirme a la milicia roja como desconocido y por ese medio llegar al frente de combate y pasarme a zona nacional. ¿Como desconocido qué significa? Pues hombre, que yo era de izquierda si no lo era, que fue el aval que me dio el ayuntamiento del pueblo, como un favor. ¿Y eso no pudo provocar que si hubiese sabido la verdad y hubiese habido contra usted represalias mortales? No. ¿Después de la guerra? Antes de la guerra. Si descubren que usted estaba en el lado rojo, por decirlo de una manera que podemos entendernos, sí. siendo
su idea pasarse al bando nacional. Ya, pero es que eso no se desconoce, no se podía conocer. Era secreto. Era secreto, es un aval que me dicen que soy adicto a la República, yo me quiero incorporar voluntariamente, y eso no está nada más que el que firma el aval, que es el alcalde, y yo, que nos conocemos porque hemos picado juntos. Es decir, usted desde el primer momento su idea era pasarse al lado nacional. Exactamente, para defender a Dios más que a los hombres, porque es el que no se queda con la de los otros, nos da en abundancia. Los hombres, en cambio, no dan en abundancia, pero Bien. Dios sí. Entonces entra en una milicia del lado republicano. Sí. ¿Qué milicia era esa? Pues era a mí me encuadraron la Milicia General Nacional, me encuadraron en el batallón de la Caballero número 12, a llegar aquí a Madrid. En este batallón salimos al frente de San Martín de Valdeiglesias. Y allí se produce la batalla, la Cota de San Martín, llega la noche que allí no queda ni el apuntador, y yo aprovechando la noche y el desbarajuste aquel dentro de la ofensiva de los nacionales, de Yagüe, la Legión y regulares, aprovecho la oscuridad de la noche, la vegetación y la orografía y me vado de noche. Y luego el parte que mandó el comandante de las milicias, que había desaparecido. Y en ese enfrentamiento de San Martín de Valdeiglesias ya entra en combate, oye los tiros, ve los muertos. ¿Cómo que oigo los tiros? De 1400 quedamos 84. Y dijo Yagüe Castejón, pero bueno, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo habéis combatido tanto? Digo, no hemos quedado ni uno. ¿Y llegó a disparar contra el lado nacional? Al aire. Al aire. Al aire. Es decir, usted tenía su mosquetón y lo que hacía Y era... el que no disparaba le pegaban un tiro. Usted lo que cargaba. trataba era errar el tiro. Claro, como es natural. Yo no puedo ir contra los míos. No puedo ir contra los míos. Al aire. Bien, se pasa y ¿qué ocurre? Pues me paso, me llevan de primeras al coronel Yagüe, que es el que mandaba el frente, hacía de general, me toma declaraciones, me manda a Talavera, El propio Yagüe. el propio Yagüe, sonando los disparos, balas perdidas todavía en la línea de fuego, nos manda a Talavera que nos presentemos al comandante militar con un aval. Llegamos, preguntamos, nada de detenidos, no libres, en un camión de los que hacían servicio y eso, de San Martín a Talavera. Y fuimos al cuartel general de Varela, donde nos mandaron los soldados. Hablamos con un capitán, y este capitán, que no lo pudimos localizar, que era rojo, nos echó casi a puntapiés al que venía conmigo, no, mi cuñado y yo, y se quedó con el aval del coronel Yagüe. Y sin medio de ninguna clase, preguntamos por la comandancia militar, y ya dimos con la comandancia militar, y el teniente coronel nos dio un abrazo, nos trató como héroes. ¿Y qué llevan ustedes? No hemos tenido nada, no podía, en fin, decir esto o lo otro. Y entonces, pues, detenidos durante 22 días, en calidad de detenidos con la Guardia Civil, los que se pasaban, Guardia de Asalto, y libres todo el día por Talavera de la Reina. Pasábamos muy hasta la noche y nada más. Pero luego nos llevaron a unos cuantos a la cárcel de Talavera de la Reina, y de allí el caos ya. 39 días que estuvimos. Desayuno no había. La comida era un cazo como esto. Bien de sopa, o bien de garbanzos, o bien de lentejas, que se podían contar con los dedos. Porque yo no he podido conocer un director de cárcel como ese, con ese corazón de hielo, y tratar de hambre a la gente. Entonces yo, que no tenía un céntimo, pues tenía que pasar con un trocito de pan. ¿Por qué le metieron en esa cárcel? ¿No se fiaban de usted? No, sí se fiaban. En esa cárcel nos metieron porque del batallón rojo que cogieron el día que yo me pasé, cumpliendo el coronel Yagüe los consejos que yo le di cómo tenían que avanzar, y lo cogieron y se pegaron un tiro. De la buena gente sacaron unos 40 y tantos. Los pusieron allí también con nosotros. Y la intendencia aparte. Pero hubo corrupción.
se enteró el comandante militar y dijeron, pues todos los milicianos esos a la cárcel. Doy con un cabo de la Guardia Civil, Dios lo haya perdonado, que casi luego después nos fuimos cada vez que me caí en su padre, en Roleo de Isabela. Pues la moral es el eje del alma, no la hagas, no la temas, a formar a los milicianos, pues a formar. Y yo, bueno, ¿qué es esto? Una hora antes de oscurecer, más o menos, que nos llevan a la cárcel. Le digo al cabo, digo, mire, por favor, yo estoy aquí y este compañero a disposición personal del comandante militar y del juez salido, el juez militar, cualquier novedad. Váyate que te voy a romper el pecho con la culata del fusil. Entonces, en las condiciones, ¿yo qué tengo que hacer? Obedecer. Llegamos allí, uno de tantos, y la celda, bueno, eso no lo voy a decir, porque eso era impensable, lo de la celda y la comida. Y ya le digo yo bueno, antes de esto, estoy en la celda con el cabo de la Guardia Civil de Valdemoro, que formó parte del comité, y los habían detenido. Y comentando esto, me dice, pero es que tú no sabes por qué os han traído aquí. Yo no. Os han traído aquí por esto, porque ha habido corrupción, una denuncia, y el comandante militar dijo, sí, porque vayan a la cárcel, los milicianos, unos 40 y tantos, entre ellos, el que se pasó conmigo y yo. Automáticamente le pido al día de las ordenanzas un pliego de papel de brava para dirigir una instancia al comandante militar, se la doy al director de la cárcel, y ya, vosotros sois de Cuenca. Y resulta que este era hijo de un ayudante que tuvo mi padre que pasaba obras públicas. Y de ahí, don Francisco, le pasan al campo de concentración. Y de ahí ya nos dieron manta y a los 8 o 10 días pasamos al campo de concentración. Porque teníamos que ir personalmente a la auditoría de guerra de Valladolid. ¿Dónde estaba el campo de concentración? Las cocheras de tranvías de Valladolid. ¿Y cómo eran las condiciones de vida allí? Allí se podía, hombre, las condiciones de vida, ropa había bien, en abundancia, de sobra. Te daban 2 mantas. Comida de sobra. Se acabó. Lo que pasa es que es un campo de concentración y es un campo de concentración. ¿Había torturas? Ni una sola. ¿O malos tratos? Ni una sola. Y todos eran rojos. ¿Vio fusilar a alguien? A nadie en absoluto. A nadie en absoluto. Bien, y una vez que está en el campo de concentración, llegan sus avales y se consigue ya pasar formalmente al lado nacional. Exactamente. Llegan los avales y al anochecer, fulano y tal, fulano y tal. El juez militar, un comandante de artillería, que nos quería entrevistar, salimos y dice, bueno, ya sé quiénes sois. No es necesario que digáis nada. He venido más que nada por conoceros, porque tenía bien de conoceros. Sois unos héroes, etcétera, etcétera. Y yo esto, mañana, antes de salir para el frente, personalmente voy a llevar el informe a la auditoría de guerra. Y pasado mañana estáis a la calle, y así fue. Bueno, cuando sale del campo de concentración, ha salido porque llegan los avales. ¿Y ahí qué ocurre? ¿Se incorpora al Ejército Esa Nacional? misma noche me incorporo a la Falange de Valladolid. Esa misma noche ya. Desde el campo me incorporo ya a la Falange de Valladolid, voluntario. ¿Con graduación militar? No. ¿Como soldado? Como soldado, como falangista. Como falangista. Y como falangista hace toda la guerra. Como falangista hago toda la guerra. Primero centurias y luego banderas. ¿Y en qué frentes está? Pues estuve Cueva Valiente, que está junto al Alto de los Leones, Peguerinos, Roleo de Isabela, Frenedilla de Oliva y Chapinería, que es donde nos cogió lo del Brunete. Y ahí ya pega tiros para de ahí pasamos a Somosierra. Y en Somosierra pues estamos frente a Buitrago, Gandullas, Horcajo y La Iruela, que eran bloqueados los que tenía la bandera. Cuando ya está en la falange, Sí. los tiros sí tienen la finalidad de dar al enemigo. Exactamente. ¿Tiene conciencia en algún momento de haber matado a alguien o no? No,
porque en un frente que hay unos ataques a 400, 500 o 1000 metros, 700 metros, pues no se entera uno. Pero he tirado cuando ha habido escaramuzas y ha habido combates a dar, como es natural. ¿Y esos combates eran encarnizados, eran duros? No, no hemos tenido encarnizado nada más que lo de Brunete. ¿Lo de Brunete qué fue? ¿La batalla de Brunete? La batalla de Brunete en chapinería de 200 piezas de artillería que atacó el enemigo. 100... Porque cuando está en Brunete, ¿en qué bando está? Bueno, estoy en zona nacional, hombre, estoy en la primera centuria de Valladolid. Entonces nos atacan por la tarde y por la noche hasta las 10 de la noche. Lo mismo que cuando llueve. ¿Ataca quién? ¿Lister, el campesino? ¿Quién? Pues los rojos, Lister, quien fuera, nos atacan. Atacaron 90.000 hombres, 200 piezas de artillería, 600 aviones, 136 tanques, 3 compañías de blindados, etcétera, etcétera. En una longitud de 20 kilómetros, 10 kilómetros, 5, allí como cuando graniza caían los obuses. Y esperábamos el ataque automáticamente. Pues no, lo hicieron una brigada a las 12 de la noche. Y rechazamos el ataque de la brigada 86 falangistas de Valladolid, de mi centuria, y otros 80-90 de la primera de Segovia que mandaba Pardo Canaris. Y no dieron ni un paso al frente. Y a otro día se tuvieron que replegar. Y yo es la única vez que he visto combatir, ya lo demás ha sido escaramuzas y golpes de mano en frente a estabilidad. He visto combatir al Ejército Nacional, a mis camaradas. Como he visto combatir la escuadrilla de García Morato en Brunete. Con los 12 cazas que llevaba García Morato, no había aviación en el mundo entero porque no eran seres humanos, eran arcángeles del cielo. Aquello era la mano de Dios que estaba con nosotros. Y con los falangistas es que era imposible. Aquello, ¿dónde va a parar? Y también vi cómo combatían los rojos, pero no se igualaban al Ejército Nacional. ¿Por qué no se igualaba? Porque no se puede igualar el que combate contra Dios como el que va a favor de Dios. Porque hay un espíritu que está por encima de todo. Porque si bien es verdad que los rojos lo cogieron todo, el 75% del territorio nacional, etcétera, etcétera, y nosotros, el Ejército Nacional, fue lo mínimo, y Azaña dijo, entre otras cosas, que era imposible que los sublevados, palabras textuales, ganaran la guerra. Dice, ya que nosotros tenemos todo, el oro, en las 3/4 partes del territorio tenemos todo, aun cuando llegaran a lo más heroico y legendario, palabra de Azaña. Pero Azaña no sabía que por encima de lo heroico y legendario estaban los valores superiores, eternos de la religión y del espíritu, que fueron los que presidieron en todos los mandos de zona nacional y hasta el último soldado. En Brunete ya vio morir a gente. No, en Brunete tuvimos muy pocas bajas, porque como digo, fue de noche y no llegamos un cuerpo a cuerpo, aunque estuvo en las trincheras y retrocedieron. Y la artillería y la aviación, pues teníamos refugios que tenían que tirar agua atómica para hacernos bajas. ¿Y qué se siente en el fragor del combate? ¿Qué se siente con los tiros? ¿Da miedo? No se siente nada, porque, hombre, eso va muy individual en cada persona. Es terrible como natural, porque yo, un ataque que tuvimos, un golpe de mano bastante fuerte, temblando los mogotes de chapinería, porque había una nube que templaba la tierra entre las bombas de mano, los rayos, ¿para qué? Pero no, es que se da una cosa que pasa uno de un mundo a otro. ¿En algún momento pensó que le podían matar? Hombre, siempre, eso siempre, lo he pensado. ¿Y oía sonar las balas a su alrededor? Ya las conocía, las que decían, nada, mío. Esa que decía, mío, te había pasado a 4 dedos de la cara. Las que decían, mío, esas pasaban rozándote. ¿Cree que sobre la guerra civil se ha dicho todo? No, se ha dicho mucho, pero bastante manipulado.
¿Qué es No. lo que queda por decir? Pues todo se resume en muy poca cosa, porque hablan de una forma, hablan de otra, y parece ser, lees una historia y parece ser que los rojos lo ganaron todo, que resistieron. No, había que ver al Ejército Nacional, como digo, como yo lo vi en faena. Y la prueba es evidente. Si ellos tienen, que movilizan 13 reemplazos más que en zona nacional, y tienen mayor número, y pierden la guerra y lo tienen todo, ahí ha fallado algo en ese sentido. Y luego, por otro lado, si vemos cómo nosotros en Somosierra, una bandera, que son 700 hombres, y ellos están en ese que era base de bloqueados, desde la Villanueva de Gascones hasta allá, hasta la Iruela y el Cajo de la Sierra y el Cardoso, pues ahí tenían ellos la 26 brigada y 27 mixtas. 6.000 hombres y nosotros éramos 700. Cuando acaba la guerra, usted tiene 11 hijos y se incorpora a la organización sindical. Me caso a la base de la guerra con 25 años ya, y voy teniendo hijos y llego a 11 hijos como natural. Y en el régimen que se creó, ¿usted ocupó altos cargos o no? No, ni uno solo. Lo más que se me nombró, donde estuve de capitán de Obras Públicas, fue consejero provincial del movimiento de Cuenca, como falangista. Y Honorífico, eso no tenía. no tuvo, Pero que no he sido ni alcalde, ni concejal, ni nada. no tuvo prebendas. Nada, en absoluto, va a tener prebendas. ¿Usted cree que a partir del año 39 hubo mucha represalia con el vencido? Ninguna. Ninguna represalia. Todo eso es mentira. Yo he tenido un tío carnal, alcalde de Vara de Rey, toda la guerra, comunista. Y cuando fui a visitarle al acabarse la guerra, que me dieron permiso de 10 días a Cuenca, el director de la cárcel, dije, bueno, Jiménez, pasése por aquí tranquilamente, nada de vigilado, y hable usted lo que quiera con su tío. Yo iba de falangista y con mi 9 largo. Y me dijo, sobrino, ¿qué crees que va a pasar de esto? Digo, es que habrá 500.000 expedientes y la burocracia va muy lenta. De 2 o 3 años se va a tirar usted en la cárcel. Pero nada más. ¿Tú crees, tío? Sí, nada más. Y en el Consejo de Guerra celebrado en Cuenca, uno de los que habían asesinado a su padre, de 7 que mataron en ese pueblo, siendo mi tío alcalde, fue a declarar a favor, a decir la verdad. A decir, este señor no se ha metido en nada, ha sido fulano, perantano, perantano y perantano. Y si este señor está alcalde, matan 50, no 7, 50. Este señor se la ha jugado. Usted dice que no hubo represalias. No. Pero sí hubo fusilamientos. Eso sí, claro. Hubo justicia. ¿Y esos fusilamientos eran inevitables? Inevitables. Eran inevitables. ¿No se podían haber evitado? No. No se podía evitar. ¿Por qué no se podían haber evitado? ¿Por qué no? Porque un señor que asesina a 60 personas no se le puede conmutar la pena de muerte. Una cosa es la pelea, en igualdad de condiciones más o menos, si le ha tocado a Pedro o a Juan, y otra cosa es el asesinato. Porque, si bien es cierto que en la misma palabra de Dios dice que aquel que armare asechanzas contra su hermano y a traición odiándole le matare y se refugiara en mi altar, lo más sagrado del templo, hasta de mi altar será arrancado para darle muerte, y no se tendrá lástima de él por haber derramado sangre inocente. Palabra de Dios. Yo no puedo perdonar a un señor que se ha ensañado allí y ha matado niños y niñas y curas y frailes y toda la vida por haber. Es justo. Y si apelo a Santo Tomás de Aquino, número 1 de la filosofía, dice que el reo, el malvado, etcétera, etcétera, con la ejecución y con el castigo, ya purga una de las partes en esta vida de lo que tiene que purificarse en el cielo. Y que la justicia resplandece. ¿Usted cree que la religión tuvo que ver mucho en el conflicto de 1936? Absolutamente nada. Nada.
Pero usted ha dicho que unos creían en Dios y que otros no creían en Dios. Exactamente, pero eso no se dice. Y palabras, entonces, 3 años después me junto con mi tío en la feria, que ya le pusieron libertad de 30 años que le echaron. Dice, sobrino, te voy a confesar una cosa. Te dirá que Franco es un hermano de la caridad. Tú sabes que han fusilado a 4 de Bala del Rey, entre ellos a Juan, uno que le conocía yo. Dice, ya han fusilado por lo menos a 20. Porque eso de decir que solamente los que se mancharon de sangre, dice, esos, la mayoría, no tenían culpa. Eran los otros que les incidieron a eso. Dice, yo había fusilado 20 más. Y en Villarroledo, de 997, don Juan Solares, el médico, que estuvo 10 años en la cárcel, yo lo quemo vivo. Porque es el que llevó implícito todo eso. Porque cuando en un mitin, en el mes de mayo, dice, camaradas, el hambre y Villarroledo lo vamos a solucionar en breve, pero muy pronto. No hay más que cortar 200 o 300 cabezas que hacen falta. Repartir las tierras y a comer todo el mundo. Luego don Juan Solares se salva y los otros caen. ¿Quiere añadir algo más? No. Yo creo que con esto bastante. Gracias.